Hola estimados alumnos, esta es la octava clase de la segunda unidad. En la segunda unidad, hoy vamos a revisar una ley que es muy importante para el desarrollo de la región, en general para el desarrollo de la pequeña minería, ya que es el decreto 76, que fija las políticas de fomento para la pequeña y mediana minería, ¿ya? Es entonces el decreto 76 del Ministerio de Minería. Bueno, el objetivo de esta clase es analizar las normas jurídicas más influyentes, una de las normas jurídicas más influyentes en la minería y en la economía y en la región, ¿ya? En la economía y en la minería a nivel regional, ¿ya? Y también a nivel país, ¿ya? Pero fundamentalmente enfocado a los pequeños y medianos. Es una ley que está enfocada principalmente a los pequeños y medianos mineros. El segundo objetivo que vamos a revisar es vamos a hacer una revisión de las principales estadísticas que describen el sector de la pequeña y mediana minería. ¿Ya? Desde ahora en adelante, esto de PMM significa pequeña y mediana minería. Entonces haremos una revisión. El objetivo es hacer una revisión de algunas estadísticas, de algunos gráficos, ¿cierto?, que nos van a justificar, ¿cierto?, que nos van a describir la situación de la pequeña y mediana minería y por lo tanto van a justificar este decreto 76. También vamos a hacer un análisis de los lineamientos de las políticas de fomento enfocadas a la pequeña y mediana minería. También vamos a identificar los instrumentos con los cuales, ¿cierto?, se vale esta ley para hacer el fomento propiamente tal, ¿cierto?, los instrumentos de fomento aplicados a la pequeña y mediana minería. Y finalmente vamos a definir las funciones, ¿ya?, que tiene el decreto 76 para la ENAMI. Bueno, en estos gráficos, ¿cierto?, estos son unas estadísticas de la pequeña y mediana minería y de la minería en general, ¿cierto?, que van a justificar el decreto 76. Primero va a ser como una justificación acerca del proceso, ¿cierto? Primero vamos a escribir el proceso. Bueno, el proceso: prospección, exploración, explotación, venta y beneficio de mineral, ¿ya? Ese va a ser el proceso generalizado. El proceso de prospección está marcado por las labores geológicas propiamente tal, pero en la pequeña minería van a significar también esta etapa de prospección va a significar una etapa donde se requiere apoyo desde el Cernagiomín, por ejemplo, o desde conocimientos de un geólogo que no siempre, o de un ingeniero en mina que no siempre se cuenta en la pequeña minería, ¿ya? Luego en explotación, ¿cierto? La explotación propiamente tal, ¿cierto? Luego la prospección, ¿cierto?, viene la explotación, ¿cierto?, que es el reconocimiento de los recursos y reservas, el sondaje, las labores, la cuantificación de recursos, el diseño del método de explotación, ¿cierto? Eso sería la exploración. Luego hay una fase de explotación, ¿cierto?, donde se desarrolla el ciclo minero, perforación, tronadura, carguío, transporte, ¿cierto?, donde se desarrolla el proyecto minero. Luego está la venta. Ahí esto es diferente. Acá esto normalmente esto que se describe acá en ventas, esto está enfocado a lo que hace la pequeña y mediana minería, ¿cierto? Lo que hace la gran minería no es precisamente esto. Acá estamos enfocando un proceso de venta a un punto de compra como ENAMI, ¿ya? Donde hay un empadronamiento, una recepción y un pesaje de las materias cuando llega el camión con el mineral desde la mina, desde la pequeña minería, ¿cierto? El minero arrienda normalmente el equipo que va a transportar desde la faena hasta el punto de compra, ¿cierto?, del mineral. En este caso el ENAMI, ¿cierto?, para el caso de la gente de la región de la ceniza, ¿cierto?, la minera La Ceniza, la minera Cerro Negro, la minera Malia, ¿cierto? Van a vender directamente a ENAMI, ¿ya?
Entonces, en ENAMI se empadrona, que es la revisión de los documentos que tiene, ¿cierto?, la identificación de documentos que va a tener el productor, ¿cierto? Se recepciona el material, ¿cierto? Se tara, se pesa, perdón. Luego, ¿cierto?, se distribuye en cancha de una forma bastante especial que tiene que ver con disminuir, ¿cierto?, un posible fraude, ¿cierto?, al saber las canchas, ¿cierto?, de cada uno de las empresas, ¿cierto?, que va dejando. ENAMI las deposita en cancha. En estas canchas, estas pilas de material van a estar codificadas, ya no se sabe, no se van a saber directamente, no van a tener directamente los lotes de mineral, no van a tener directamente el nombre del productor, ya. Esto es porque se pueden cambiar los nombres, ¿cierto? O pueden ver, ¿cierto?, o cambiar el nombre para una de las pilas de mineral que tiene mejor ley, ¿cierto? Y, y para evitar esto, ¿cierto?, hay una administración de cancha, que se dice, ¿cierto? Una administración de cancha, que es donde se va a administrar estos lotes, se van a identificar, y en esa administración de cancha también se va a hacer el chancado y el muestreo, ¿ya? El muestreo se va a determinar en la ley, y a través de esta ley, ¿cierto?, se va a determinar cuánto ácido requiere este mineral para el tratamiento y cuánto cobre me va a dar, ¿ya? Y con esto se determinan los gastos del proceso metalúrgico, ¿ya?, del proceso de beneficio, ¿ya? Eh, un proceso bastante engorroso. Por ejemplo, no se les paga al tiro el mineral a los mineros cuando llegan, ¿cierto?, sino que se les paga en diferido en 5 días, que es lo que demora los trámites de determinación de ley para poder pagar lo que corresponde a los mineros. Y bueno, finalmente el último proceso dentro de la pequeña minería, ¿cierto?, sería la planta de beneficio, ¿cierto?, a través de procesos pirometalúrgicos y hidrometalúrgicos que ofrece la ENAMI. Y esto describiría más o menos el proceso productivo, el ciclo productivo del pequeño y mediano minero, desde que prospecta, ¿cierto?, prospecta el mineral en el subsuelo, ¿cierto?, hasta cuando entrega el mineral, ¿cierto?, a alguien que va a hacer procesamiento de él, ¿cierto?, va a procesar este mineral, lo va a transformar en metal comerciable, ¿cierto?, y lo va a vender. Esa es precisamente la función de ENAMI: comprar el mineral y representar a estos pequeños y medianos mineros frente a los mercados internacionales, ¿ya? El pequeño y mediano minero no puede tomar el mineral, ¿cierto?, hacer el flete del barco e ir a disponer de ellos en los mercados internacionales, ¿cierto? El pequeño minero no puede hacer toda esa tarea, ¿cierto?, tan extensa, sino que se apoya en la ENAMI. La ENAMI va a ser quien representa a estos pequeños y medianos mineros, a estos productores mineros, y los va a representar en el mundo, ¿ya? Primero deberíamos haber partido porque es la definición de pequeña y mediana minería, pero es bastante engorrosa, ya va a depender del organismo, ¿cierto?, y del criterio que se ocupe para definirla, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver que por ejemplo, para algunos organismos como ENAMI, SENAGIOMIN o el Instituto de Ingenieros de Mina, ¿ya? La división que hacen ellos es respecto a la capacidad productiva, ¿cierto? ENAMI, SENAGIOMIN y el Instituto de Ingenieros de Mina, la división que hacen es respecto a la capacidad productiva. Pero, por ejemplo, para ENAMI, sobre 10.000 toneladas métricas por mes va a ser pequeña minería, ¿cierto? Y después, desde 10.000 hasta 50.000 toneladas métricas por mes va a ser mediana minería. Pero Senegiomín es bastante diferente, dice 1.000 toneladas métricas de fino, ¿cierto?, al año. O sea, habla de lo procesado, ¿cierto? Y la medida sería de 1 a 30.000 toneladas métricas de material fino.
al año, ¿cierto? El ENAMI la determina al mes. ¿Ya? Y el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, ¿cierto?, va a determinar que de 30 toneladas diarias, perdón, 300 toneladas métricas diarias hasta 100.000 toneladas métricas, ¿cierto?, al año, toneladas brutas, ¿cierto?, de mineral. Para el impuesto interno va a depender de las ventas anuales, ¿cierto? Y hace una diferencia hasta 25.000 UFs anuales va a ser pequeña minería, ¿cierto? Y sobre eso hasta 100.000 va a ser mediana minería. Y también está otro criterio del Senecmin, que es el de horas hombre, ¿ya? Que dice que hasta 200 horas hombre, ¿cierto? Hasta 200.000 horas hombre anuales, ¿cierto? Va a ser pequeña minería, y más de 200.000 hasta 1.000.000 de horas hombre, ¿cierto? Va a ser mediana minería. ¿Ya? Esto es la misma información, ¿ya? De otra fuente, ¿ya? Pero acá hace la distinción, ¿cierto? Ponen dos tablas diferentes, ¿cierto? Que es lo que definimos como mediana minería, ¿ok? ¿Cierto? Y que es lo que se define como pequeña minería, ¿cierto? Y minería artesanal. Hacen una diferencia, ¿cierto?, entre minería artesanal también, ¿ya? Minería artesanal va a ser más bien la que está menor a 5 trabajadores, o realmente se hace en forma particular esta minería, ¿ya? Escasa esta minería artesanal en Chile en la actualidad, va poco a poco desapareciendo. Antes esta pequeña minería artesanal era fundamentalmente lavaderos de oro. Después, ¿cierto?, fue las rocas ornamentales también. Podemos hablar también de minería artesanal. Y en fin, son algunas, por ejemplo, que venden algunos trabajadores que se dedican a la venta de muestras de geología, ¿cierto? Y ellos también normalmente son mineros artesanales, ¿ya? No trabajan para producir grandes tonelajes, ¿ya? Hace una diferencia entre pequeño minero y minero artesanal. El minero artesanal es mucho más pequeño, entonces, ¿cierto?, que la pequeña minería. Repito, la minería artesanal es mucho más pequeña que la pequeña minería, ¿ya? Sigamos viendo los gráficos. Acá este gráfico me habla de la participación porcentual del sector productivo, de cuánto produce en verde, o sea, en azul, cuánto produce la gran minería. Vemos que el cobre, ¿cierto?, el 92% del cobre, de ahí más del 50% de eso lo produce la minería privada. Codelco queda más o menos Codelco más o menos maneja como un 30%, ¿ya? Y la gran minería a nivel nacional maneja más o menos un 12%, ¿ya? Pero vemos que el oro, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en naranjo, que está la mediana minería, y en verde, que está la pequeña minería, ¿ya? En azul está la gran minería. En naranjo nos damos cuenta que el segmento que está la mediana minería, nos damos cuenta que hay minerales como magnesio, zinc y plomo, ¿cierto?, que son explotados exclusivamente por la mediana minería, ¿ya? Al volumen de los yacimientos, ¿cierto? Estos no son atractivos para la gran minería, pero sí para la mediana minería. Otra cosa que hay que destacar es que los costos, ya, de la pequeña, mediana y gran minería van a ser, los costos de por tonelada movida, por tonelada producida, van a ser mucho menores en la gran minería. Después, en segundo lugar, la mediana minería, y los costos más caros por tonelada, ¿cierto?, producida pertenecerían a la pequeña minería. Ya. De este gráfico nos damos cuenta de que en realidad la participación en la producción, estos son porcentajes de participación en la producción de cobre, ¿ya? O sea, de cobre, oro, plata, hierro, magnesio y zinc. Nos damos cuenta que la pequeña minería es muy pequeño el porcentaje, pero en el siguiente gráfico nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver con la cantidad de empleos, ¿ya? En este caso de las empresas
contratistas del sector productivo minero, ¿ya? Eh, nos damos cuenta que por ejemplo, la gran minería tiene empleos de 60.000, mientras que la pequeña minería tiene 40, la pequeña y la mediana minería entre las dos suman casi 100.000 el número de trabajadores, ¿ya? En el al año 2013, ¿ya? Casi 100.000 trabajadores entre las dos suman. Y estos porcentajes, ¿cierto?, del campo laboral, ¿cierto?, difieren bastante con su capacidad productiva. O sea, para producir tan poco son una muy importante fuente de empleo, sobre todo en las zonas eh, rurales, ¿cierto?, en las zonas regionales dedicadas a la minería, ¿cierto? Es normal en pueblos pequeños encontrar esta pequeña minería bastante desarrollada. Entonces, a pesar de tener una poca participación productiva, ¿cierto? Como vemos acá en verde, destacado en verde, o en naranjo, ¿cierto? Pero fundamentalmente en verde la pequeña minería, que apenas produce un promedio, ¿cierto? Poco más del 1% de la producción. En la cantidad de empleo no es la misma proporción, ¿cierto? La cantidad de empleo proporciona más empleo por tonelada producida que la gran minería. Los niveles de productivos por región, ¿cierto? Esto sería mediana minería. Nos damos cuenta que en la región de Atacama, la tercera región, hay un importante polo, ¿cierto?, productivo de mediana minería. También podemos destacar la minería de nuestra región, en la región de Valparaíso. Ya acá hay varias, como le nombré adelante, hay varias mineras que van a estar aportando: Amalia, Cerro Negro, Compañía Minera Ceniza, ¿cierto? Y todas las demás minas que revolotean en torno, o que son socios, o que son parte de estas mineras, medianas minerías o pequeña minería, mediana minería. ¿Ya? Y lo otro que vamos a ver, ¿cierto?, que hay una distribución regional bastante particular, ¿cierto? Arica, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Valparaíso y Rancagua. ¿Ya? Ahí la primera región, perdón, la región de Arica y Parinacota. Esa es la distribución de la producción de cobre y la mediana minería. Nos damos cuenta, por ejemplo, que nosotros podemos adivinar, ¿cierto?, que donde están Chuquicamata, La Escondida, ¿cierto?, en la región de Antofagasta, es la mayor productora de la gran minería, ¿cierto?, de cobre a nivel regional acá en el país, ¿cierto?, y a nivel mundial también. La segunda región de nuestro país es la mayor productora a nivel mundial de cobre. En cuanto a la pequeña minería, también nos damos cuenta que en la tercera región de Atacama, ¿cierto?, hay una fuerte presencia, ¿cierto?, de la pequeña minería. En nuestra región, la quinta región, ¿cierto?, la pequeña minería deja de ser tan importante. También se puede ver a que el acceso, ¿cierto?, a grandes polos comerciales, ¿cierto?, como es Santiago, como es Valparaíso, ¿cierto?, los puertos, ¿cierto?, puedan facilitar el paso de pequeña minería a gran minería, ¿ya? Pero podemos ver que acá, ¿cierto?, que es mucha mayor la presencia, ¿cierto?, de la mediana minería en la región que de la pequeña minería, ¿ya?, en comparación al resto del país. Bueno, este otro gráfico nos muestra la evolución de la producción del cobre, de la producción de la pequeña minería, ¿ya?, y el precio anual del cobre, ¿ya? Y acá en este gráfico podemos detallar, ¿cierto?, acá a excepción del periodo entre el 2008 y el 2010, que eso vamos a hablar ya del ciclo, estaríamos hablando del ciclo cuando empieza en el 2009, cuando empieza el super ciclo del cobre, ¿ya? Acá un aumento del precio del cobre, ¿cierto? Y esta zona de acá, ¿cierto?, a pesar de que esta zona de acá no obedece a lo que voy a decir, normalmente, ¿ya?, la producción minera
la producción de la pequeña y mediana minería va a aumentar y disminuir con el precio del cobre. Por ejemplo, acá en este periodo, ¿cierto? A partir del 2011, a medida que el precio del promedio del cobre, o sea, el precio del cobre bajaba, ¿cierto? También se dejó de producir, ¿cierto? También se dejó de producir. Esto demuestra que la industria minera de la pequeña y mediana minería en Chile es bastante selectiva y es también bastante vulnerable al precio del cobre, ¿ya? Es bastante vulnerable al precio del metal, ¿cierto? Cuando está bueno el metal, ¿cierto? Se produce mucho, ¿cierto? Y cuando está bajo el metal no paga los procesos, ¿ya? Por lo tanto se deja de producir, se pierde empleo, ¿cierto? Y esto es uno de los motivos también que busca la ley que vamos a revisar, ¿cierto? Que va a buscar la estabilidad de este valor, ¿ya? Va a buscar la estabilidad. Vamos a ver cómo son esos mecanismos más adelante en la clase. Acá hay un de la pequeña minería y acá se ve también claramente que hay un acompañamiento entre el número de proveedores, esta vez es el número de proveedores, no en la producción, sino que es el número de proveedores respecto al precio del cobre. Cuando mejor estaba el precio del cobre había mayor cantidad de productores y a medida que fue bajando, vienen entrando más o menos a mediados de la década que acaba de terminar, ¿cierto? El cobre iba bajando, por lo tanto el número de productores de la pequeña minería también bajaba, ¿cierto? Hay un acompañamiento, ¿cierto? Hay una sensibilidad, se evidencia una sensibilidad, ¿cierto? De la industria al valor del metal, ¿cierto? Una particular, tanto en su capacidad productiva como en su existencia, en su número, ¿cierto? De productores también va a influir. Este gráfico nos muestra las leyes de mineral sulfatado de las empresas de mediana minería de cobre, ¿ya? Que en azul muestra las leyes de minerales de la sulfurado, la ley de minerales de la mediana minería, y en naranjo la ley de minerales sulfurados de la gran minería. Podemos ver que la mediana minería maneja leyes mayores, ¿ya? Debido a que es más selectiva, ¿ya? Necesita una mayor ley para que pague los procesos, ya que los procesos son más caros. Como les decía antes, la gran minería tiene el costo menor, luego la mediana y en último caso la pequeña minería, ¿ya? Este gráfico acá nos muestra que la existencia de la mediana y pequeña minería va a necesitar yacimientos de otro tipo, que no son los de la gran minería. Normalmente hay varios polos en el país, polos mineros, ¿cierto? Como en la tercera región, Candelaria, por ejemplo, que han empezado como polos de pequeña minería, ¿ya? Y que esta pequeña minería se ha ido desarrollando de tal forma que ha ido llamando a los inversionistas, ¿cierto? A apoyar a este sector y han permitido generar la transformación de pequeña o de mediana minería a gran minería, ¿ya? Es un paso, ¿cierto? La pequeña minería cuando encuentra buenas reservas, ¿cierto? Normalmente busca inversión y con esta inversión se logran transformar en grandes productores, ¿ya? Pero acá este gráfico nos habla tanto de la necesidad de la pequeña y mediana minería de encontrar leyes mayores para poder pagar los procesos, y también nos habla de que la pequeña y mediana minería también trabaja en forma más selectiva, ¿ya? Necesita ir a sacar exclusivamente el mineral que va a pagar el proceso, no puede estar moviendo tierra, ¿cierto? Porque el movimiento de tierra es un costo para la compañía minera, ¿cierto? Que está asumiendo la producción. Entonces se necesita ser más selectivo, ¿ya? Y al ser más selectivo, ¿cierto? Normalmente hay que buscar leyes mayores. Los costos de la mediana minería de cobre, ¿cierto? Como les decía, ¿cierto? El costo por libra de cobre, los promedios de costo de la mediana minería son mayores que los de la gran minería,
¿ya? Del cobre. Eh, a mayor volumen movido, ¿cierto?, la gran minería disminuye sus costos. En cambio, la pequeña minería aumenta los costos, ¿cierto?, al tener que adaptarse a métodos de explotación a veces improvisados, a veces no tan eficientes, ¿cierto?, pero normalmente tienen que buscar ser lo más selectivo posible con el mineral, ¿cierto? Eso hace que los procesos de explotación encarezcan un poquitito el valor del costo por libra de cobre. Pero finalmente los principales costos que va a tener la pequeña minería, ¿cierto? Están detallados acá en este gráfico, ¿cierto? Si contamos la mano de obra y el servicio como contratistas, todos como mano de obra, ¿cierto? Es la mayor inversión que hace, una de las mayores inversiones que se hace en el sector, ¿cierto? Acá me parece que en mano de obra está incluida maquinaria, mano de obra y servicio de contratistas está incluida maquinaria, ¿cierto?, para los procesos. Estamos viendo. Bueno, pero el destino de las ventas, el destino de la producción, 88% de la mediana minería y la pequeña minería, creo que más del 88%, van a ENAMI. Ya el 88% de lo que se produce está destinado a la venta de ENAMI. Ya un 5% a la venta directa, como por ejemplo las empresas de la cuarta región, ¿cierto?, que comercializan el lapislázuli y la piedra con barbalá, ¿cierto? Ellos hacen venta directa. Y los traders son unos instrumentos financieros, no, unos instrumentos administrativos, diría yo, unos instrumentos financieros, ¿cierto?, que comercializan o que promocionan los productos mineros en otros mercados. Esos son los traders. Son mucho menor, ¿cierto? Pero acá nos vamos a quedar con este gráfico de que la mayor parte de la producción de la pequeña y mediana minería es asumida por la ENAMI, ¿cierto? Los procesos, ¿cierto? Los procesos, los pequeños mineros extraen, ¿cierto? Y ENAMI va a encargarse del proceso, de los procesos de beneficio, ¿cierto?, de estos minerales para transformarlos en metales, ¿cierto?, comercializables. Y también se va a encargar de la comercialización de ellos, de interpretar a estos pequeños mineros en los mercados internacionales. Eso es la función de ENAMI, procesar el mineral para transformarlo en metal y representar estos mineros, ¿cierto?, en los mercados internacionales. El pequeño y mediano minero no tiene la capacidad de meter, ¿cierto?, su mineral dentro de un barco o procesarlo, ¿cierto?, en una planta y meterlo, ¿cierto?, y luego ir a venderlo a los mercados internacionales. No se puede, ¿cierto? Y estas las labores las asume ENAMI. Acá otro gráfico, vemos el llamado, acá esto describe el llamado ciclo del cobre. Ya el ciclo del cobre no es tan cíclico como uno puede pensar, que vuelva a un punto de partida. En realidad el ciclo del cobre se refiere a estas fluctuaciones que sube, luego, ¿cierto?, baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, ¿cierto?, vuelve a bajar. A estas fluctuaciones se le llama el ciclo del cobre, ¿cierto? Y acá muestra, por ejemplo, que a finales del 2002, 2004, ¿cierto?, en esos años, ¿cierto?, se generó un boom, ¿cierto?, en el precio del cobre, ¿cierto? A eso se le llama el super ciclo del cobre. ¿Ya? Este precio del cobre, ¿cierto?, cuando baja demasiado, afecta a estos productores que producir a su escala, ¿cierto?, productiva, de pequeño y mediano productor. Los precios del cobre son muy dañinos, ¿cierto?, son muy sensibles al precio, al valor de esta fluctuación, ¿cierto?, a la intensidad de esta fluctuación.
La pequeña y mediana minería son muy sensibles a la intensidad de estas fluctuaciones. En general la minería, en general incluso el país, ¿ya? Pero son muy sensibles somos muy sensibles como país, ¿cierto?, a estas fluctuaciones, mucho más los proveedores, ¿cierto?, de servicios y minerales, ¿cierto?, que dependen de ese valor, ¿cierto? Y finalmente la minería que muestra el aporte al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y, y esto nos ayuda como a desmentir un poco, a desmitificar eso que dicen que la minería es el sueldo de Chile. En realidad la minería, el aporte al Producto Interno Bruto es la parte roja. Después después, ¿cierto?, se encuentran otras como la industria de manufactura, servicios financieros, la construcción, el comercio y otros sectores, ¿cierto?, en realidad son los que aportan gruesamente, ¿cierto?, al Producto Interno Bruto, ¿ya? Y la minería, que es lo que nosotros lo conocemos tan popularmente, se nos dice que es el sueldo de Chile, ¿cierto? En realidad el aporte al Producto Interno Bruto no es tal. Bien, entonces, dadas estas justificaciones, ¿cierto?, vamos a ir relatando. Ya, muy bien. Entonces, podríamos decir que la justificación, ¿cierto?, está en que la pequeña y mediana minería es muy importante para el desarrollo económico regional y local, ¿cierto?, y país, ¿cierto?, ya que es tan importante en la cantidad de empleo que nos va a brindar, ¿cierto?, mediante el índice, el aporte que hay a la producción nacional, ¿cierto?, comparado con las grandes mineras, con la gran minería, la porción de empleo que da la pequeña y mediana minería es importante, ¿ya? Lo otro, que hay una disponibilidad de recursos importante, ¿ya? Y esta búsqueda de recursos, ¿ya?, de parte de la pequeña minería, permite generar información de grandes yacimientos, como lo que ha pasado con Candelaria. No se me viene a la cabeza otro en estos momentos, algún otro yacimiento que se haya formado desde pequeña minería, pero es normal, ¿ya? Es un paso, ¿cierto?, desde pequeña, mediana minería a la gran minería, ¿ya? Esta generación de información de grandes yacimientos es súper importante, ¿ya? Y a partir de ellos, ¿cierto?, se van a conocer los nuevos polos mineros, los nuevos polos de desarrollo de minería. Otra justificación, ¿cierto?, es que los pequeños y medianos mineros están en seria desventaja, ¿cierto?, con la gran minería, ¿cierto?, en cuanto al acceso de los mercados, ¿cierto?, a los mercados internacionales. El pequeño productor, el mediano productor minero está lejos, ¿cierto?, de poder sacar sus minerales, ¿cierto?, y ponerlos a la disposición directa, ¿cierto?, de la bolsa de metales de Londres, ¿cierto?, o poder vendérselo a los mercados internacionales, ¿cierto?, con tanta facilidad, ¿cierto?, que necesita un representante. Entonces, también vamos a justificar, ¿cierto?, porque el sector necesita, ¿cierto?, apoyo desde políticas públicas para fomentar, ¿cierto?, para mejorar la productividad, ¿ya?, para mejorar la productividad, hacer más estable, ¿cierto?, con eso se hace más estable la industria, aumentar la competitividad, ¿cierto? Esto es bastante importante la labor que ha hecho NAMI, ¿cierto? Y ahora hay una serie de empresas que empiezan a revolotear la pequeña y mediana minería, ¿cierto?, de servicios, y, y aumentar la competitividad también significa más empleo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, políticas públicas, la ENAMI, ¿cierto?, es necesaria las políticas públicas de fomento también para la equidad del acceso a los mercados, como le decía. Y
y otra justificación es la estabilidad funcional de NAMI, o sea, la continuidad funcional de NAMI, ¿ya? Como empresa nacional, la empresa nacional de minería, ¿ya? Hay una justificación, ¿cierto?, en que a través de la pequeña minería, ¿cierto?, la existencia de la ENAMI. Se justifica la ENAMI, ¿cierto?, a través de la existencia de la pequeña y media minería, ¿cierto?, de las necesidades que tiene la pequeña y mediana minería, ¿cierto?, ENAMI va a venir a colaborar con esa necesidad.